Hola, muy buenas tardes. Vamos a empezar un tema nuevo, el tema 16. Este tema podemos dividirlo en dos partes. La primera es una parte referida al funcionamiento de los órganos administrativos en general y haremos referencia particular a los llamados órganos colegiados, que son los órganos que estén integrados por varias personas, por ejemplo un tribunal o una comisión. La segunda parte haremos referencia a la atribución de competencias, ¿vale? Y veremos las figuras de atribución de competencias que se indican en el temario. Por lo tanto, vamos a dividir este tema en dos partes a efectos de estudio. Vamos a empezar con la primera parte. La primera parte del tema habla de régimen jurídico del sector público, principios de actuación y funcionamiento, los órganos de las administraciones públicas, especial referencia a los órganos colegiados. Bueno, cuando se habla de régimen jurídico en general de una determinada materia, se hace referencia al conjunto de normas que la regulan. Por ejemplo, si hablamos del régimen jurídico del matrimonio, estamos haciendo alusión al conjunto de normas que regulan esa institución. Si hablamos, por ejemplo, del régimen jurídico, pues yo que sé, del testamento, hacemos referencia a las normas que regulan el testamento. Si hacemos alusión a régimen jurídico del sector público, vamos a hacer referencia al conjunto de normas que regulan el sector público, el funcionamiento del sector público. En este sentido, tenemos que tener en cuenta y recordar que el establecimiento de las normas básicas, de lo que es lo fundamental del régimen jurídico del sector público, corresponde al Estado, ¿vale? Le corresponde al Estado establecer las normas básicas, las normas esenciales de funcionamiento de todo el sector público español. En el sector público, las bases del régimen jurídico, por tanto, se encuentran reguladas por una ley estatal, que es la Ley 40-2015, de 1 de octubre. Se llama Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. En el artículo primero se indica que la presente ley establece y regula las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas. Es decir, que en esta ley se van a establecer los principios fundamentales de actuación de todas las administraciones públicas. Cómo se organizan, cómo funcionan, ¿vale? No cuestiones de procedimiento, sino funciones de índole interna, de funcionamiento, de organización, como tenemos ocasión de ver en el tema, a lo largo de este tema. Dice el artículo 149.1.18 de la Constitución que la regulación de las bases aplicables a todas las administraciones públicas es una competencia exclusiva, por eso es exclusiva del Estado, perdón. Por eso la Ley 40-2015 es una ley estatal. Tened en cuenta que el Estado, aunque tiene la posibilidad de fijar lo fundamental del funcionamiento y actuación de todas las administraciones públicas, tiene que respetar también, tiene que conjugar esta competencia de organizar en general con la competencia que tienen las distintas comunidades autónomas a la hora de organizarse. El reconocimiento a las comunidades autónomas de la posibilidad de autonomía implica, lógicamente, la posibilidad de organizarse en la manera más adecuada para la defensa de sus intereses. Por lo tanto, estamos como en una especie de pugna, ¿vale? El Estado le corresponde fijar las bases, lo básico, lo fundamental del régimen jurídico, pero tiene que respetar al mismo tiempo la posibilidad de autonomía que tienen las comunidades autónomas y las entidades locales. En el ámbito de Castilla y León, que es lo que vamos a estudiar, vamos a ver cómo, lo vamos a estudiar ahora mismo, cómo la Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad de Castilla y León, que es la Ley 3-2001, que seguro que estáis viendo ya en otras partes del temario, es la norma donde se establece el desarrollo en Castilla y León de las bases, ¿vale? De las bases generales establecidas por el Estado. En materia de régimen jurídico, vuelvo a repetir, el Estado tiene competencia exclusiva para fijar las bases del funcionamiento y organización de todas las administraciones públicas. Establece, como si dijéramos, los principios generales. Y esas bases luego son desarrolladas por las comunidades autónomas y por las entidades locales para adecuarlas a su organización. La ley de bases del régimen local, la ley de régimen jurídico del sector público, la ley 40-2015, establece con carácter básico, por tanto,
aplicable a cualquier administración, desde un ayuntamiento hasta la administración del Estado o la administración de Castilla y León, una serie de principios generales que tienen que regir la actuación de todas las administraciones públicas. Cualquier administración pública tiene que actuar respetando estos principios de actuación. Están recogidos en el artículo 3, bajo la denominación principios generales. Vamos a ver que algunos de ellos ya nos suenan de los temas de Constitución. Vamos a leer este artículo. Este artículo que vamos a leer ahora, repito, establece las líneas generales, los principios generales a los cuales debe de acomodarse el funcionamiento de cualquier administración pública. El artículo dice que las administraciones públicas, y daros cuenta que habla en plural, porque es una norma dirigida tanto a la administración del Estado como de las comunidades autónomas, ¿vale? Las administraciones públicas sirven con objetividad, es decir, sin dejarse llevar por cuestiones personales, sirven con objetividad a los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, y con sometimiento pleno a la Constitución, a la ley y al derecho. Estos son los principios generales de actuación: una actuación objetiva, una actuación imparcial, una actuación de acuerdo con el principio de eficacia. La eficacia supone, como veremos luego más adelante, la capacidad de una administración para conseguir sus objetivos. Una administración será eficaz cuando sea capaz de conseguir sus objetivos. Además, actúa de acuerdo con el principio de jerarquía. Ya veremos ahora mismo cómo la administración de Castilla y León, como cualquier otra administración, es una administración que se ordena de una manera jerarquizada. Existe una jerarquía, una organización burocrática que desde el gobierno se va ampliando, ¿no?, conforme a una especie de árbol, y los órganos se encuentran subordinados unos a otros. El principio de descentralización. El principio de descentralización supone que las competencias no se van a ejercer desde el centro. En el caso del Estado, si os dais cuenta, las competencias ya no se ejercen desde el gobierno central, desde Madrid, sino que se ha llevado a cabo lo que se llama una descentralización política, de tal manera que las competencias del Estado se encuentran distribuidas, ¿vale?, en periferia. Bueno, pues en comunidades autónomas, en ayuntamientos, no se centralizan todas las tareas o funciones del Estado en una sola administración. La descentralización política. También y esto es trasladable también, evidentemente, a la Comunidad de Castilla y León. No todas las competencias se ejercitan desde la sede de la comunidad o desde la Junta de Castilla y León, sino que se encuentran descentralizadas en órganos de carácter periférico que habréis estudiado con Nacho en la parte correspondiente a la organización de la comunidad. También se rige el principio de desconcentración. Supone que dentro de cada administración, además, las competencias no están concentradas en un único órgano, ¿vale?, sino que están dispersas. Principio de coordinación. Para lograr la coherencia, cuando existen distintos órganos, como ocurre en el caso de Castilla y León, por ejemplo, la administración de Castilla y León, tienen que actuar todas ellas de manera coordinada, para conseguir una coherencia en la actuación. Y por último, con sometimiento pleno a la Constitución, a la ley y al derecho, que no es más que el principio de legalidad, lo que supone que todos los poderes públicos, incluidos la administración, están sometidos al imperio de la ley. Por lo tanto, estos principios hay que aprendérselos, ¿vale? Y además el artículo 3 nos dice cuáles son los principios de actuación y de relación de las administraciones públicas. Todas las administraciones públicas deberán de actuar de acuerdo con el servicio efectivo a los ciudadanos. Daros cuenta que la administración es un poder del Estado, el Ejecutivo, dentro del Poder Ejecutivo, que no tiene una legitimación democrática. Nosotros no elegimos a los funcionarios, sino que nosotros elegimos al Parlamento, ¿no?, los ciudadanos. La legitimación de la administración, su razón de ser, se encuentra precisamente en que actúa al servicio de los ciudadanos. Daros cuenta que la Constitución dice también que sirve con objetividad, sirven, ¿vale? Es un principio fundamental. Es consustancial a la administración su carácter
servicial. Sirve a los intereses generales y sirve, por tanto, de manera efectiva a los ciudadanos. Además, las administraciones públicas actuarán conforme a unos principios de simplicidad, procedimientos sencillos, procedimientos claros y transparentes, en la medida de lo posible tratando de conseguir la participación de los ciudadanos en los procedimientos. Ya lo hemos visto cuando estudiamos la elaboración de las normas, cómo se preveía sistemas de audiencia, de participación ciudadana, de transparencia, ¿vale? Racionalización y agilidad en los procedimientos y en las actividades materiales de gestión. La racionalización supone procedimientos cabales, racionales, que no sean enrevesados o que no tengan ningún tipo de sentido o sean irracionales en cuanto a su complejidad, procedimientos ágiles, vinculado al principio de procedimientos sencillos. Además, actuación por parte de la administración conforme al principio de buena fe, de confianza, de lealtad institucional, ¿no? Confiar en los ciudadanos, confiar también en otras administraciones públicas en el ejercicio de sus actuaciones. Responsabilidad por la gestión política, por la gestión pública. Lógicamente, los gestores de lo público, los funcionarios y las autoridades tendrán que responder de lo que hagan, si su gestión es inadecuada, ineficiente o lógicamente delictiva. Responsabilidad, ¿no? Han de responder. También se ha puesto de moda en los últimos años un principio que es el de gestión por objetivos. La administración tiene que actuar de una manera planificada para conseguir unos objetivos que tienen que ser evaluados en relación con los resultados conseguidos, no actuar por actuar, sino conseguir resultados medibles. La eficacia en el cumplimiento de los objetivos, ser eficaz, como hemos dicho antes, es conseguir los objetivos establecidos, ligado evidentemente a un sistema planificado y ordenado de consecución, ¿no? Economía, evidentemente la administración no dispone de recursos ilimitados, actúa conforme a principio de economía, de suficiencia de medios y de adecuación estricta de los medios a los fines institucionales, no malgastar. La eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos. Si la eficacia es conseguir los objetivos, la eficiencia es hacerlo al coste mínimo. Por eso, si os dais cuenta, eficiencia en la asignación de los medios a un fin y en la utilización de los recursos. Y, por último, las administraciones públicas actúan de una manera colaborativa, coordinadamente, ¿vale? Estos son los principios de actuación y de relación entre las administraciones públicas. Puede resultar tedioso a la hora de estudiar este tema tener que memorizar todos estos principios, pero bueno, tratad de leerlos varias veces hasta que os vayan sonando, ¿vale? Las administraciones públicas, de conformidad con lo establecido en la Ley 40, que como su hermana de fecha, la Ley 39, desarrolla una apuesta por la administración electrónica, pues dice que las administraciones públicas se tienen que relacionar en sus relaciones entre sí o entre sus órganos a través de medios electrónicos. Fijaros, ahora ya se proclama la necesidad de que la relación entre administraciones públicas o dentro de cada administración entre sus propios órganos, entre consejerías, se desarrolle en la medida de lo posible a través de medios electrónicos mediante sistemas compatibles para la transmisión de información y siempre protegiendo los datos de carácter personal, porque el hecho de que las relaciones sean electrónicas no puede suponer una merma en los derechos de los ciudadanos. Mis datos tienen que estar igualmente protegidos. Y asimismo, fijaros que se establece que tratarán de facilitar la prestación conjunta de servicios. Es la mejor manera de ser eficientes y eficaces. Consigamos los objetivos marcados, pero de una manera coordinada, prestando de manera conjunta actuaciones, aprovechándonos unas de otras para conseguir que la utilización de los recursos para conseguir los objetivos previstos y planificados sea la consecución, pues vamos a decir, más barata y más efectiva. Además, la administración, lo dice el punto 3, la administración es una organización jerarquizada. Y a la cúspide, en la cabeza de la administración, se encuentra el gobierno.
sea gobierno estatal o sea gobierno autonómico. La administración de Castilla y León se encuentra subordinada al gobierno autonómico, ¿vale? Es el órgano de gobierno autonómico el que dirige la administración de Castilla y León. La Junta de Castilla y León dirige la administración autonómica, dirige la actuación de la administración pública respectiva. ¿Y para qué la dirige? Bueno, para conseguir los objetivos establecidos por las leyes y por el resto del ordenamiento jurídico. La Junta de Castilla y León, si os dais cuenta, participa de una doble naturaleza, porque tiene la condición de órgano político, es el órgano que dirige la política de la comunidad, toman las decisiones políticas, pero además tiene una naturaleza administrativa, porque dirige a la administración. Corresponde a la Junta de Castilla y León la adopción de medidas políticas y la puesta en marcha de esas medidas mediante la dirección de la burocracia administrativa. Por tanto, si nos preguntan en un test quién dirige la administración autonómica, tendremos que decir que será el órgano de gobierno de la Comunidad de Castilla y León. La Junta dirige la actuación de la administración autonómica. Y por último, el apartado cuarto, que es muy importante y que quiere decir lo siguiente, fijaros, dice que cada una de las administraciones públicas, es decir, la administración del Estado por un lado, todas las administraciones de las comunidades autónomas, cada una tiene su propio órgano de gobierno, su propia junta, generalidad, como queramos llamarla, cada una tiene su propio órgano de gobierno y cada una tiene su propia administración, ¿vale? O sea, cada administración pública, estatal, autonómica o local, y a nivel local, diputaciones, el ayuntamiento de no sé dónde, la mancomunidad de no sé qué. Fijaros, en la administración local hay un montón de administraciones locales, que se agrupan todas bajo una denominación genérica, administración local. Pero fijaros lo que dice, cada administración pública actúa para el cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica única. ¿Esto qué significa? Bueno, pues en el caso de Castilla y León significa que la administración de Castilla y León, la administración es una única persona, o lo que es lo mismo, la consejería de no sé qué o la consejería de no sé cuál no es persona diferente de la otra. Las consejerías son los órganos de la misma persona. La persona es Administración de Castilla y León, la Administración General. La Administración General de Castilla y León está integrada por órganos, como yo estoy integrado por órganos, soy una única persona y mi mano, mi brazo izquierdo y mi brazo derecho son órganos de la misma persona. La consejería es un órgano, la otra consejería es otro órgano, integrantes de una sola persona jurídica. No caigas en el error de considerar que la Consejería de Agricultura es una persona distinta de la Consejería de Medio Ambiente. No, son órganos de la misma persona. La persona es Administración General de Castilla y León, ¿vale? Esto lo dice la Ley 40/2015. Como veis, la Ley 40/2015 establece unos principios de organización, de actuación, que son aplicables a todas las administraciones públicas. Por eso es normativa básica. Estos principios tienen que ser respetados por todas las administraciones públicas. Luego, después, cada administración pública podrá aplicar estos principios, respetándolos evidentemente, y adaptarlos a su propia autonomía. Podrá organizarse como quiera, pero tendrá que respetar las normas básicas del Estado. En Castilla y León, la norma que desarrolla y aplica en nuestro ámbito estos principios, como os he comentado antes, es la Ley de Gobierno y Administración de Castilla y León, la Ley 3/2001, que establece lo siguiente. Dice, la administración de la Comunidad de Castilla y León sirve con objetividad a los intereses generales. Igual que la ley estatal, igual que la Constitución, está aplicando lo básico, ¿no? Actúa de acuerdo con los principios constitucionales de jerarquía, árbol, descentralización, no todos los poderes están centralizados en un único órgano, están descentralizados territorialmente, desconcentración, coordinación y sometimiento pleno a la ley y al derecho,
y desarrolla su actuación para conseguir los objetivos establecidos por las leyes y por el ordenamiento jurídico. Veis que los principios, por tanto, son los mismos, los principios de funcionamiento son los mismos que los principios del Estado. Establece también unas normas de relación con los ciudadanos. ¿Cómo sería deseable que la administración autonómica se relacionara conmigo? Pensadlo. Bueno, pues en primer lugar, como no podía ser de otra manera, siempre que se habla de administración y de ciudadano, viene a colación el principio de servicio. Administración servicial al ciudadano. La administración sirve, fijaros, actúa al servicio de los ciudadanos y de acuerdo con los principios de objetividad y transparencia, y a través de procedimientos simples, claros, próximos y ágiles, y con pleno respeto a los derechos de los ciudadanos. La administración de Castilla y León se va a relacionar con otras administraciones públicas, imaginaros pues con otra comunidad autónoma o con un ayuntamiento, se va a relacionar siempre, pues fijaros, respetando sus competencias, sin meternos en las competencias de otras administraciones públicas, actuando, teniendo en cuenta siempre todos los intereses públicos implicados a la hora de tomar una decisión por parte de la administración autonómica, no hacerlo a lo loco sin pensar en las consecuencias que puede tener para otra administración. En sus relaciones, las administraciones de la comunidad actuarán de acuerdo con los principios de coordinación, cooperación, respeto pleno de sus competencias, subsidiariedad, es decir, entrar a funcionar, entrar en juego cuando las demás no lo hacen, estar siempre pendiente con carácter subsidiario y teniendo en cuenta todos los intereses públicos implicados. En su funcionamiento, la administración va a actuar siempre de acuerdo con los principios de eficacia, conseguir los objetivos, eficiencia, conseguirlos al mínimo coste, responsabilidad por la gestión, el que la hace la paga, y procedimientos racionales y baratos, en la medida de lo posible. Administración general. La administración general de la comunidad básicamente son la Junta y las consejerías. Pues ¿quién dirige a la administración regional? Pues dice que la administración general de la comunidad autónoma, bajo la dirección de la Junta dirige a la administración general, va a servir con objetividad a los intereses generales y actuará de acuerdo con los principios de objetividad, pleno y legalidad, ¿no? Sometimiento pleno a la ley y al derecho. Actúa la Administración General de Castilla y León bajo una personalidad jurídica única. La Administración General es una única persona. Los distintos consejerías son órganos de esa persona. En cuanto a principios de organización y funcionamiento, pues dice que la Administración General de la comunidad adecuará su organización, funcionamiento y relaciones a las normas básicas. Y de acuerdo, por tanto nos dice la ley de gobierno que la Administración de Castilla y León tiene que respetar los principios de organización y funcionamiento establecidos por la ley 40. Y la Administración de Castilla y León tiene reconocidas las mismas potestades, prerrogativas y privilegios que tiene la Administración del Estado. La Administración es, por tanto, una persona jurídica que está dirigida por el gobierno autonómico. La administración desarrolla funciones ejecutivas de carácter administrativo. Fijaros lo que dice en la ley de gobierno. Uy, perdón, que me he movido. La ley de gobierno, en un artículo que hemos visto antes, dice que, a ver dónde está. Espera un segundito. Sí, dice que la administración general, en la que queremos trabajar, ¿no? En la que queréis trabajar, desarrolla funciones ejecutivas de carácter administrativo, porque el poder ejecutivo está integrado por dos tipos de funciones, las funciones políticas y las funciones administrativas. Bueno, pues la administración ejerce funciones ejecutivas de carácter administrativo, burocrático.
¿vale? ¿Cómo se organiza la administración de la Comunidad de Castilla y León? Bueno, pues se organizará evidentemente respetando los principios de la Ley 40. ¿A través de qué órganos? Bueno, pues fijaros, la administración de Castilla y León dice que estará constituida por órganos jerárquicamente ordenados. Es lógico, hemos visto antes que un principio básico de organización era el principio de jerarquía. En general, todas las administraciones públicas se tienen que organizar de una manera jerárquica. Bueno, pues eso lo dice la Ley de Gobierno. La administración de la comunidad está constituida por órganos jerárquicamente ordenados. Dentro de estos órganos, dentro de esta organización, destacan una serie de órganos que son los órganos superiores. Se les llama así. Los órganos superiores son los órganos que dirigen, ¿vale? Los órganos que tienen posibilidad de dirigir a los demás. Daros cuenta que en una organización con muchos órganos, algunos tendrán que ser los que dirijan la actividad del resto, ¿no? Los que establezcan los objetivos. Bueno, pues esos se llaman órganos superiores. Los que no, al resto de los órganos que no son superiores se les va a llamar órganos directivos, ¿vale? ¿Cuáles son los órganos superiores en Castilla y León? ¿Qué órganos de la administración de Castilla y León, de acuerdo con el principio de jerarquía, son los que van a dirigir a los demás? Bueno, pues dice que son la Junta de Castilla y León, la Presidencia de Castilla y León, las vicepresidencias y en su caso, y las consejerías. Yo supongo que en la parte en la que estudiaréis la ley de gobierno, que estudiaréis con Nacho, os explicará esto, ¿vale? La administración de Castilla y León se organiza de manera jerarquizada. Y dentro de los órganos de la administración hay unos que tienen la condición de órganos superiores, que son los que dirigen a la administración. Tened en cuenta, a la hora de estudiar, porque esto cayó en algún test, que los órganos superiores no son el presidente ni los consejeros. Esos son las personas que se sientan en el órgano. Órganos superiores son la Junta, la Presidencia, no el presidente, ¿vale? Las vicepresidencias, no los vicepresidentes. Esos son los ocupantes del órgano, ¿vale? El órgano existe y luego cambian las personas que los sirven, ¿no? Y las consejerías son órganos superiores, las consejerías, no el consejero, ¿vale? Tened en cuenta esto. Esos son los órganos superiores, los que dirigen. Los demás, los que están dirigidos, son los órganos directivos, que son los que llevan a cabo actividades de gestión, no de dirección. Unos dirigen y otros gestionan. Los órganos que dirigen se llaman órganos superiores, ¿vale? Y los órganos superiores son la Junta, la Presidencia, las vicepresidencias existen y las consejerías. Los demás órganos son órganos de gestión, son órganos directivos. Los demás órganos de la administración se hallan bajo la dependencia y dirección de los órganos superiores de la comunidad. Esto es el principio básico de la organización de la comunidad. La administración de la comunidad se organiza de manera jerarquizada. ¿Por qué? Porque es un principio básico. Dentro de esa jerarquía hay órganos superiores, ¿vale? No confundáis al órgano con su ocupante. El órgano persiste, el ocupante pasa porque pierde las elecciones, porque se jubile, ¿vale? Por lo que sea. Y los demás son órganos, lo que no son órganos superiores son órganos directivos, que son los demás. La administración de la comunidad se organiza conforme a un doble criterio. Lo vamos a ver ahora, ¿vale? Ahora lo explico. El criterio de organización de la administración autonómica responde a un doble criterio. Un criterio de división funcional, por eso existen consejerías, se dividen las funciones, ¿no? Consejería de Sanidad, Consejería de Familia, Consejería de Agricultura. La administración se organiza según funciones. Es lógico, en una organización tan complicada, tan compleja, que exista la división de trabajo, ¿no?
Lógico, unos se encargan de una cosa y otros de otras. Este es el principio de organización de la administración general. División funcional. Pero también hay otro principio, que es el principio de gestión territorial. La Consejería de Agricultura tiene en cada provincia un servicio territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Hay una gestión por territorios, ¿no? Entonces se dividen las funciones y en el territorio se plasman a nivel territorial. Hay órganos dentro de la Comunidad de Castilla y León que tienen su competencia territorial en toda la comunidad. Por ejemplo, el consejero es órgano superior. ¿Por qué? Porque dirige. El consejero no, perdón. El consejero es el que se sienta en la consejería. Mira, me he equivocado yo, ¿no? La consejería es un órgano superior, es un órgano que le corresponde unas funciones. Si hablamos del consejero de Sanidad, pues las funciones sanitarias, y además actúa con una competencia territorial en todo el territorio de la comunidad. Frente a ello, el jefe del Servicio de Sanidad de León, ¿vale?, es un órgano directivo, porque no dirige, porque lo que hace es gestionar, ¿vale? Es un órgano no superior, ¿vale? Es directivo, tiene competencia funcional en materia de sanidad y ejerce su competencia territorial en una provincia determinada, que es León, ¿vale? Entonces, todos estos órganos que estamos citando, la consejería, la dirección general, la delegación territorial, el servicio territorial, son órganos, ¿vale?, dedos, manos, brazos, de la misma persona, que solamente hay una persona. La persona es Administración General de la Comunidad de Castilla y León. Esa persona está dirigida por el cerebro, ¿no?, como cualquier persona. ¿Quién dirige a la Administración de Castilla y León? La Junta de Castilla y León. La Junta de Castilla y León tiene una doble función, porque es órgano político, ¿vale? Ya sabéis, ¿no?, que responde políticamente ante las Cortes, la moción de censura, la cuestión de confianza. La Junta tiene funciones políticas y funciones administrativas. Dirige la administración, dirige a la persona administración, ¿vale? Esto es el funcionamiento, cómo funciona y cómo se organiza la Comunidad de Castilla y León. Los criterios de organización son dos: división funcional y gestión territorial. Los principios de funcionamiento son los mismos que tiene el Estado. El funcionamiento de la comunidad, pues, ¿vale? ¿Cómo funciona la comunidad? Respetando los principios, ¿no?, de la Constitución, en sus relaciones con los ciudadanos, de manera a su servicio, de manera objetiva, de manera transparente, tratando de implicar a los ciudadanos mediante una gestión ágil, próxima, clara, sencilla, ¿vale? Sí, es muy sencillo esto. Solamente tenemos que parar a pensar cuando estudiemos esto, porque si no se hace realmente aburrido. Ojo con el artículo 35 bis, ¿vale? Ojo con este artículo, porque es un artículo del cual suelen sacar alguna pregunta, ¿vale? Habla de un tipo de órgano que son los llamados centros de gestión unificada, ¿vale? ¿Qué es un centro de gestión unificada? Bueno, estamos acostumbrados, cuando hablamos de un órgano, a hablar de órganos que tienen una competencia funcional muy concreta. Por ejemplo, la Consejería de Familia se encarga de desarrollar las políticas de familia. Cada uno está especializado en una función, ¿no? En materia de caza, tal. En materia de pesca, tal. En materia de ayudas a la ganadería, tal. Hay órganos que tienen, tradicionalmente, existía una compartimentación de funciones. Cada uno era especialista en una función. Pero con el tiempo se ha visto que son necesarios órganos que tengan funciones mucho más genéricas, que sean capaces de agrupar distintas funciones.
¿Por qué? Bueno, pues por ejemplo, porque a veces es mucho más sencillo para el ciudadano la relación con la administración. Los centros de gestión unificada surgieron, sobre todo, para dar respuesta a los emprendedores, a la persona que quiere montar un negocio. Se había detectado que cuando una persona quería montar un negocio, tenía que ir al ayuntamiento, a no sé dónde, a la junta, dentro de la administración de la junta, tenía que ir, si quería una subvención, a un sitio, si quería dar de alta, a otro sitio. Al final, se perdía entre tanta burocracia. Entonces se pensó que podía ser bueno crear órganos, un órgano donde el ciudadano, el emprendedor, acudiera y fuera capaz de conseguir en una sola visita toda la información necesaria para poner en marcha su negocio. Hombre, estaba claro que había problemas, porque muchas veces cuando el emprendedor iba a un órgano de la Comunidad de Castilla y León, pues allí evidentemente no podía darse de alta en Seguridad Social, porque eso era una gestión que tenía que llevar a cabo ante la Seguridad Social, que es un órgano estatal. Pero quizás si acudía allí y le daban la información de cómo tenía que hacerlo, pues le podían decir, mire, primero tiene que ir usted aquí, luego al ayuntamiento, en la junta para las subvenciones, mire, aquí tiene todas, desde aquí usted las va a gestionar, no hace falta que vaya despacho por despacho. Se crearon para eso los centros de gestión unificada. ¿Qué supone un centro, o cómo se pone en marcha, cómo se crea, mejor dicho, un órgano de gestión unificada? ¿Quién lo crea? Bueno, pues esta es una pregunta muy frecuente en los test. Las oficinas de atención empresarial, ¿no? Estas se crean mediante decreto de la Junta de Castilla y León. La creación de un centro de gestión unificada se llevará a cabo por decreto de la Junta de Castilla y León. En ese decreto, la Junta lo que va a hacer es decir cómo se va a organizar y cómo va a funcionar. De tal manera que en su organización y funcionamiento se logre lo que estábamos buscando, una actuación coordinada y ágil en las relaciones con el ciudadano. Creo un órgano en el cual lo que voy a hacer es gestionar, permitir al ciudadano que de una manera coherente no tenga que andar dando picoteos por todos los despachos. Estos son las oficinas de gestión empresarial o de oficinas unificadas, ¿vale? Centros de gestión unificada. Se crean por decreto de la Junta. Estas, fijaros cómo se definen. Dice, los centros de gestión unificada son órganos administrativos, o sea, son un órgano más de la persona, ¿no?, que se podrán crear para la gestión unificada de procesos complejos en su tramitación. Por ejemplo, es verdad que crear una empresa, poner en marcha una empresa puede ser complejo. Hay que ir al ayuntamiento para una licencia, hay que ir a la Seguridad Social, dentro de la Comunidad de Castilla y León tienes que tramitar no sé qué permiso, no sé qué licencia, no sé qué subvención, procesos complejos o de gran incidencia económica o social. Una multinacional japonesa se quiere implantar en Castilla y León y quiere poner una fábrica. ¿Le vamos a marear? Una empresa que va a crear 200 puestos de trabajo o 1000, habrá que ponérselo fácil. Habrá que crear, mediante decreto, un órgano donde vaya esta persona y se pueda entender con un solo órgano, ¿vale? A estos efectos se entiende por proceso la secuencia ordenada de trámites administrativos. Secuencia de trámites interrelacionados que son necesarios para dar respuesta o prestar servicios a un ciudadano y en los que, de acuerdo con la normativa reguladora, deban intervenir órganos o unidades administrativas de una o varias consejerías. Son centros de gestión unificada. Bueno, la manifestación más visible del principio de coordinación, de sencillez, de transparencia, si os dais cuenta. Vale, entonces, en estas oficinas, ¿qué se puede hacer? Los centros de gestión unificada pueden llevar a cabo las siguientes funciones. A ver,
¿Qué puedo conseguir yo si voy a la Oficina Unificada de Gestión Empresarial o de Ayudas? Bueno, pues voy a poder obtener información. Allí me van a dar información sobre los trámites que tengo que seguir. O sea, es una oficina de información. Además, ¿qué más? Pero solamente información. Bueno, pues también voy a poder llevar a cabo allí registro de documentos. Mire, para poner en marcha su ayuda tenemos ayudas a paneles solares. ¿Usted quiere poner un panel solar en su negocio? Sí, mire, pero ¿y esto dónde lo presento? No, aquí mismo. Es competencia de no sé qué consejería, pero aquí usted lo puede presentar. ¿Se lo he explicado bien? Sí, información. ¿Lo puedo registrar aquí? Oh, qué bien, más sencillo, ¿no? Seguimos. Además, desde esa oficina puede el ciudadano llevar a cabo un seguimiento de su expediente y puede saber el estado de tramitación. ¿Y dónde pregunto cómo va mi ayuda? No, aquí también. Fijaros, se lo estamos poniendo a huevo. ¿Vale? Y por último, incluso se puede llevar a cabo en estas oficinas la tramitación y resolución de procedimientos. O sea que igual la ayuda se resuelve aquí. Eso ya depende un poco de lo que establezca el decreto de creación, ¿vale? El decreto de creación puede decir, y las subvenciones serán resueltas por el Centro de Gestión Unificada. Son auténticos órganos en los que, como veis, se puede llevar a cabo desde la mera información al registro, desde el seguimiento del expediente y al final la propia resolución del mismo. Se trata de procesos complejos, evidentemente, ¿no? Construcción de un edificio. ¿Dónde tengo que ir para construir? Bueno, pues a lo mejor en un centro de gestión unificada. Allí usted como ciudadano va a poder llevar a cabo todas las gestiones que va a tener que desarrollar frente a la persona Junta de Administración General de Castilla y León, ¿vale? No confundáis, por cierto, Junta, que es el órgano de gobierno, con la administración, ¿no? Que es la administración general. Ahí puede usted llevar a cabo todos los actos que necesite ante la Administración General de Castilla y León. Todos los órganos de esta persona. Porque la Administración General de Castilla y León actúa con personalidad jurídica única. Y todos estos órganos son órganos que aquí se centralizan en el Centro de Gestión Unificada. Lo que he visto preguntar al respecto de estos centros hasta ahora ha sido, 1, ¿cómo se crean? Por decreto de la Junta, y 2, ¿qué funciones pueden llegar a tener? Información, registro, consulta de tramitación e incluso, si el decreto de creación lo dice, resolución de procedimientos. Muchas veces el Centro de Gestión Unificada se quedaba corto, porque no se podían llevar a cabo tramitación administrativa ni actuaciones propias de otras administraciones públicas, ¿no? Por ejemplo, trámites ante el ayuntamiento, trámites ante el Estado. Entonces, se ha dado un paso más y se permite que a través de los correspondientes convenios o instrumento de colaboración con otra administración, por ejemplo, con el ayuntamiento, los centros de gestión unificada pueden además ejercer funciones correspondientes o pertenecientes a otras administraciones públicas sin que ello suponga alteración de la titularidad. Bueno, pues informar sobre cómo me tengo que dar de alta como autónomo, cómo tengo que hacer ante el ayuntamiento para conseguir la licencia de apertura, ¿vale? Pues está una buena idea, los centros de gestión unificada.